El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Libro 2, Capítulo 2, Parte 1 de 5 partes que va a tener este capítulo 2 titulado El Concilio de Elrond. A la mañana siguiente, Frodo despertó temprano, sintiéndose descansado y bien. Caminó a lo largo de las terrazas que dominaban las aguas tumultuosas del Bruinen y observó el sol pálido y fresco que se elevaba por encima de las montañas distantes, proyectando unos rayos oblicuos a través de la tenue niebla de plata. El rocío refulgía sobre las hojas amarillas y las telarañas centelleaban en los arbustos. Sam caminaba junto a Frodo, sin decir nada, pero husmeando el aire y mirando una y otra vez con ojos asombrados las grandes elevaciones del este. La nieve blanqueaba las cimas. En una vuelta del sendero, sentados en un banco tallado en la piedra, tropezaron con Gandalf y Bilbo que conversaban abstraídos. «Hola, buenos días», dijo Bilbo. «¿Listo para el gran concilio?» «Listo para cualquier cosa», respondió Frodo, «pero sobre todas las cosas me gustaría caminar un poco y explorar el valle. Me gustaría visitar esos pinares de allá arriba». Señaló las alturas del lado norte de Rivendell. «Quizás encuentres la ocasión más tarde», dijo Gandalf. «Hoy hay mucho que oír y decidir». De pronto, mientras caminaba, se oyó el claro tañido de una campana. «Es la campana que llama al concilio de Elrond», exclamó Gandalf. «Vamos, se requiere tu presencia y la de Bilbo». Frodo y Bilbo siguieron rápidamente al mago a lo largo del camino serpeante que llevaba a la casa. Detrás de ellos trotaba Sam, que no estaba invitado y a quien habían olvidado por el momento. Gandalf los llevó hasta el pórtico donde Frodo había encontrado a sus amigos la noche anterior. La luz de la clara mañana otoñal brillaba ahora sobre el valle. El ruido de las aguas burbujeantes subía desde el espumoso lecho del río. Los pájaros cantaban y una paz serena se extendía sobre la tierra. Para Frodo, la peligrosa huida, los rumores de que la oscuridad estaba creciendo en el mundo exterior, le parecían ahora meros recuerdos de un sueño agitado, pero las caras que se volvieron hacia ellos a la entrada de la sala eran graves. Elrond estaba allí y muchos otros que esperaban sentados en silencio alrededor. Frodo vio a Glorfindel y Gloin, y en un rincón estaba sentado Trancos, envuelto otra vez en aquellas gastadas ropas de viaje. Elrond le indicó a Frodo que se sentara junto a él, y lo presentó a la compañía diciendo: «He aquí, amigos míos, el Hobbit, Frodo, hijo de Drogo. Pocos han llegado atravesando peligros más grandes o en una misión más urgente». Luego señaló y nombró a todos aquellos que Frodo no conocía aún. Había un enano joven junto a Gloin, su hijo, Gimli. Al lado de Glorfindel se alineaban otros consejeros de la casa de Elrond, de quienes Erestor era el jefe, y junto a él se encontraba Galdor, un elfo de los puertos grises a quien Círdan, el carpintero de barcos, le había encomendado una misión. Estaba allí también un elfo extraño, vestido de castaño y verde, que traía un mensaje de su padre, Thranduil, el rey de los elfos del bosque negro del norte. Y sentado un poco aparte había un hombre alto de cara hermosa y noble, cabello oscuro y ojos grises, de mirada orgullosa y seria. Estaba vestido con manto y botas como para un viaje a caballo, y en verdad, aunque las ropas eran ricas y el manto tenía borde de piel, parecía venir de un largo viaje. De una cadena de plata que tenía al cuello colgaba una piedra blanca. El cabello le llegaba a los hombros. Sujeto a un tajalí, llevaba un cuerno grande guarnecido de plata que ahora apoyaba en las rodillas. Examinó a Frodo y Bilbo con sorprendido asombro. «He aquí», dijo Elrond de pronto, volviéndose hacia Gandalf, «a Boromir, un hombre del sur. Llegó en la mañana gris y busca consejo. Le pedí que estuviera presente, pues las preguntas que trae tendrán aquí respuesta». No es necesario contar ahora todo lo que se habló y discutió en el concilio. Se dijeron muchas cosas a propósito de los acontecimientos del mundo exterior,
especialmente en el sur y en las vastas regiones que se extendían al este de las montañas. De todo esto, Frodo ya había oído muchos rumores, pero el relato de Glóin era nuevo para él y escuchó al enano con atención. Era evidente que en medio del esplendor de los trabajos manuales de los enanos de la montaña solitaria, estaban bastante perturbados. «Hace ya muchos años», dijo Glóin, «una sombra de inquietud cayó sobre nuestro pueblo. Al principio no supimos decir de dónde venía. Hubo ante todo murmullos secretos. Se decía que vivíamos encerrados en un sitio estrecho y que en un mundo más ancho encontraríamos mayores riquezas y esplendores. Algunos hablaron de Moria, las poderosas obras de nuestros padres que en la lengua de los enanos llamamos Khazad-dûm, y decían que al fin teníamos el poder y el número suficiente para emprender la vuelta». Glóin suspiró. «Moria, Moria, maravilla del mundo septentrional. Allí cavamos demasiado hondo y despertamos el miedo sin nombre. Mucho tiempo han estado vacías esas grandes mansiones desde la huida de los niños de Durin. Pero ahora hablamos de ella otra vez con nostalgia, y sin embargo con temor, pues ningún enano se ha atrevido a cruzar las puertas de Khazad-dûm durante muchas generaciones de reyes, excepto Tror, que pereció. No obstante, Balin prestó atención al fin a los rumores y resolvió partir, y aunque Dain no le dio permiso de buena gana, llevó consigo a Ori y Oin y muchas de nuestras gentes, y fueron hacia el sur. Esto ocurrió hace unos 30 años. Durante un tiempo tuvimos noticias y parecían buenas. Los informes decían que habían entrado en Moria y que habían iniciado allí grandes trabajos. Luego siguió un silencio, y ni una palabra llegó de Moria desde entonces. Más tarde, hace un año, un mensajero llegó a Dain, pero no de Moria, de Mordor. Un jinete nocturno que llamó a las puertas de Dain. El señor Sauron el Grande, así dijo, deseaba nuestra amistad. Pero por esto nos daría anillos, como los que había dado en otro tiempo. Y enseguida el mensajero solicitó información perentoria sobre los hobbits, de qué especie eran y dónde vivían. Pues Sauron sabe, nos dijo, que conocisteis a uno de ellos en la otra época. Al oír esto nos sentimos muy confundidos y no contestamos. Entonces el tono feroz del mensajero se hizo más bajo, y hubiera endulzado la voz si hubiese podido. Solo como pequeña prueba de amistad, Sauron os pide, dijo, que encontréis a ese ladrón. Tal fue la palabra, y que le saquéis a las buenas o a las malas un anillito, el más insignificante de los anillitos que robó hace tiempo. Es solo una fruslería, un capricho de Sauron y una demostración de buena voluntad de vuestra parte. Encontradlo, y 3 anillos que los señores enanos poseían desde hace tiempo os serán devueltos, y el reino de Moria será vuestro para siempre. Dadnos solo noticias del ladrón, si todavía vive y dónde, y obtendréis una gran recompensa y la amistad imperecedera del Señor. Rehusad, y las cosas no irán tan bien. ¿Rehusáis? El soplo que acompañó a esta palabra fue como el silbido de las serpientes, y aquellos que estaban cerca sintieron un escalofrío. Pero Dain dijo: «No digo ni sí ni no. Tengo que pensar detenidamente en este mensaje y en lo que significa bajo tan hermosa apariencia». «Piénsalo bien, pero no demasiado tiempo», dijo él. «El tiempo que me lleve pensarlo es cosa mía», respondió Dain. «Por el momento», dijo él, y desapareció en la oscuridad. Desde aquella noche un peso ha agobiado los corazones de nuestros jefes. No hubiésemos necesitado oír la voz lóbrega del mensajero para saber qué palabras semejantes encerraban a la vez una amenaza y un engaño, pues el poder que se había aposentado de nuevo en Mordor era el mismo de siempre, y ya nos había traicionado antes. 2 veces regresó el mensajero, y las 2 veces se fue sin respuesta. La tercera y última vez así nos dijo: «Llegará pronto,
antes que el año acabe. Al fin Dain me encomendó advertirle a Bilbo que el enemigo lo busca y averiguar, si esto era posible, por qué deseaba ese anillo, el más insignificante de los anillos. Deseábamos oír además el consejo de Elrond, pues la sombra crece y se acerca. Hemos sabido que otros mensajeros han llegado hasta el rey Bran en el valle y que está asustado. Tememos que ceda. La guerra ya está a punto de estallar en las fronteras occidentales del valle. Si no respondemos, el enemigo puede atraerse a algunos hombres y atacar al rey Bran y también a Dain. Has hecho bien en venir, dijo Elrond. Oirás hoy todo lo que necesitas saber para entender los propósitos del enemigo. No hay nada que podáis hacer, aparte de resistiros con esperanza o sin ella. Pero no estáis solos. Sabrás que vuestras dificultades son solo una parte de las dificultades del mundo del oeste. El anillo, ¿qué haremos con el anillo? El más insignificante de los anillos, la fruslería que es un capricho de Sauron. Ese es el destino que hemos de considerar. Para este propósito habéis sido llamados. Llamados, digo, pero yo no os he llamado. No os he dicho que vengáis a mí, extranjeros de tierras distantes. Habéis venido en determinado momento y aquí estáis todos juntos. Parecería que por casualidad, pero no es así. Creed en cambio que ha sido ordenado de esta manera, que nosotros, que estamos aquí sentados, y no otras gentes, encontremos cómo responder a los peligros que amenazan el mundo. Hoy, por lo tanto, se hablará claramente de cosas que hasta este momento habían estado ocultas a casi todos. Y, como principio, y para que todos entiendan de qué peligro se trata, se contará la historia del anillo, desde el comienzo hasta el presente. Y yo comenzaré esa historia, aunque otros la terminen. Todos escucharon mientras la voz clara de Elrond hablaba de Sauron y los anillos de poder, y de cuando fueron forjados en la segunda edad del mundo, mucho tiempo atrás. Algunos conocían una parte de la historia, pero nadie de principio al fin, y muchos ojos se volvieron a Elrond con miedo y asombro mientras les hablaba de los herreros elfos de Ereion y de la amistad que tenían con las gentes de Moria, y de cómo deseaban conocerlo todo, y de cómo esta inquietud los hizo caer en manos de Sauron, pues en aquel tiempo nadie había sido testigo de maldad alguna, de modo que recibieron la ayuda de Sauron y se hicieron muy hábiles, mientras que él en tanto aprendía todos los secretos de la herrería y los engañaba forjando secretamente en la montaña de hierro el anillo único para dominarlos a todos. Pero Celebrimbor entró en sospechas y escondió los tres que había fabricado, y hubo guerra, y la tierra fue devastada, y las puertas de Moria se cerraron. Durante todos los años que siguieron, Celebrimbor buscó la pista del anillo, pero como esa historia se cuenta en otra parte, y Elrond mismo la ha anotado en los archivos de Rivendell, no se la recordará aquí. Es una larga historia, colmada de grandes y terribles aventuras, y aunque Elrond la contó brevemente, el sol subió en el cielo y la mañana ya casi había pasado antes que él terminara. Habló de Númenor, de la gloria y la caída del reino y de cómo habían regresado a la Tierra Media los reyes de los hombres, traídos desde los abismos del océano en alas de la tempestad. Luego Elendil el Alto y sus poderosos hijos, Isildur y Anarion, llegaron a ser grandes señores y fundaron en Arnor el reino del norte, y en Arnor el reino del norte, y en Gondor, cerca de las bocas del Anduin, el reino del sur. Pero Sauron de Mordor los atacó, y convinieron la última alianza de los elfos y los hombres, y las huestes de Gil-galad y Elendil se reunieron en Arnor. En ese punto, Elrond hizo una pausa y suspiró. Todavía veo el esplendor de los estandartes, dijo. Me recordaron la gloria de los días antiguos y las huestes de Beleriand. Tantos grandes príncipes y capitanes estaban allí presentes. Y sin embargo, no tantos, no tan hermosos como cuando destruyeron a Tangorodrim, y los elfos pensaron que el mal había terminado para siempre, lo que no era cierto.
¿Recuerda usted?, dijo Frodo asombrado, pensando en voz alta. Pero yo creía, yo creía, balbuceó cuando Elrond se volvió a mirarlo. Yo creía que la caída de Gil-galad ocurrió hace muchísimo tiempo. Así es, respondió Elrond gravemente, pero mi memoria llega aún a los días antiguos. Earendil era mi padre, que nació en Gondolin antes de la caída, y mi madre era Elwyn, hija de Dior, hija de Lúthien de Doriath. He asistido a 3 épocas en el mundo del oeste y a muchas derrotas y a muchas estériles victorias. Fui heraldo de Gil-galad y marché con su ejército. Estuve en la batalla de Dagorlad frente a la Puerta Negra de Mordor, donde llevábamos ventaja, pues nada podía resistirse a la lanza de Gil-galad y a la espada de Elendil, Aiglos y Narsil. Fui testigo del último combate en las laderas del Orodruin, donde murió Gil-galad y cayó Elendil, y Narsil se le quebró bajo el cuerpo, pero Sauron fue derrotado. E Isildur le sacó el anillo cortándole la mano con la hoja rota de la espada de su padre y se lo guardó. Oyendo estas palabras, Boromir, el extranjero, interrumpió a Elrond. «¿De modo que eso pasó con el anillo?», exclamó. «Si alguna vez se oyó esa historia en el sur, hace tiempo que está olvidada. He oído hablar del gran anillo de aquel a quien no nombramos, pero creíamos que había desaparecido del mundo junto con la destrucción del primer reino. Isildur se lo guardó. Esto sí que es una noticia». «Ah, sí», dijo Elrond. «Isildur se lo guardó y se equivocó. Tendría que haber sido echado al fuego de Orodruin, muy cerca del sitio donde lo forjaron. Pero pocos advirtieron lo que había hecho Isildur. Estaba solo junto a su padre en este último combate mortal, y cerca de Gil-galad solo nos encontrábamos Círdan y yo. Pero Isildur no quiso oír nuestros consejos. Lo guardaré como prenda de reparación por mi padre y mi hermano», dijo, y sin tenernos en cuenta, tomó el anillo y lo conservó como un tesoro. Pero pronto el anillo lo traicionó y le causó la muerte, y por eso en el norte se lo llama el daño de Isildur. Y sin embargo la muerte era quizá mejor que cualquier otra cosa que pudiera haberle ocurrido. Esas noticias llegaron solo al norte y solo a unos pocos. No es nada raro que no las hayas oído, Boromir. De la ruina de los Campos Gladios donde murió Isildur, no volvieron sino 3 hombres que cruzaron las montañas luego de muchas idas y venidas. Uno de ellos fue Otar, el escudero de Isildur, quien llevaba los trozos de la espada de Elendil, y se los trajo a Valandil, heredero de Isildur, quien se había quedado en Rivendell, pues era todavía un niño. Dije que la victoria de la última alianza había sido estéril. No del todo, pero no conseguimos lo que esperábamos. Sauron fue debilitado, pero no destruido. El anillo se perdió y no alcanzamos a fundirlo. La torre oscura fue demolida, pero quedaron los cimientos, pues habían sido puestos con el poder del anillo, y mientras haya anillo, nada podrá desenterrarlos. Muchos elfos y muchos hombres poderosos y muchos otros amigos habían perecido en la guerra. Anarion había muerto, e Isildur había muerto, y Gil-galad y Elendil no estaban más con nosotros. Nunca jamás habrá otra alianza semejante de elfos y hombres, pues los hombres se multiplican y los primeros nacidos disminuyen, y las 2 familias están separadas. Y desde ese día la raza de Númenor ha declinado y ya tiene menos años por delante. En el norte, luego de la guerra y la masacre de los Campos Gladios, los hombres de Osternese quedaron muy disminuidos y la ciudad de Annúminas, a orillas del lago Evendim, fue un montón de ruinas. Y los herederos de Valandil se mudaron y se aposentaron en Fornos en las altas quebradas del norte. Y esto es ahora también una región desolada. Los hombres la llaman Muros de los Muertos,
y temen caminar por allí, pues el pueblo de Arnor decayó, y los enemigos los devoraron, y el señorío murió, dejando solo unos túmulos verdes en las colinas de hierbas. En el sur, el reino de Gondor duró mucho tiempo, y acrecentó su esplendor durante una cierta época, recordando de algún modo el poderío de Númenor antes de la caída. El pueblo de Gondor construyó torres elevadas, plazas fuertes y puertos de muchos barcos, y la corona alada de los reyes de los hombres fue reverenciada por gentes de distintas lenguas. La ciudad capital era Osgiliath, ciudadela de las estrellas, que el río atravesaba de parte a parte. Y edificaron Minas Ithil, la torre de la luna naciente al este, en una estribación de la montaña de la sombra, y al oeste, al pie de las montañas blancas, levantaron Minas Anor, la torre del sol poniente. Allí, en los patios del rey, crecía un árbol blanco nacido de la semilla del árbol que Isildur había traído cruzando las aguas profundas. Y la semilla de ese árbol había venido de Eresea, y antes aún del extremo oeste en el día anterior a los días en que el mundo era joven. Pero mientras los rápidos años de la Tierra Media iban pasando, la línea de Meneldil, hijo de Anarion, se extinguió del todo, y el árbol se secó, y la sangre de los numeronianos se mezcló con la de otros hombres menores. Descuidaron la vigilancia de las murallas de Mordor, y unas criaturas sombrías volvieron disimuladamente a Gorgoroth. Y luego de un tiempo vinieron criaturas malvadas y tomaron Minas Ithil, y allí se establecieron y lo transformaron en un sitio de terror, llamado luego Minas Morgul, la torre de la hechicería. Luego Minas Anor fue rebautizada Minas Tirith, la torre de la guardia, y estas dos ciudades estuvieron siempre en guerra. Osgiliath, que estaba entre las dos, fue abandonada y las sombras se pasearon entre sus ruinas. Así ha sido durante muchas generaciones, pero los señores de Minas Tirith continúan luchando, desafiando a nuestros enemigos, guardando el pasaje del río desde Argon a Dalmar. Y ahora la parte de la historia que a mí me toca ha llegado a su fin, pues en los días de Isildur el anillo soberano desapareció y nadie sabía dónde estaba, y los tres se libraron del dominio del único. Pero en los últimos tiempos se encuentran en peligro una vez más, pues muy a nuestro pesar el único ha sido descubierto de nuevo. Del descubrimiento del anillo hablarán otros, pues en esto he intervenido poco. Y aquí finaliza la parte 1. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Ya me ayudaría un montón, de verdad, si decides volverte un miembro del canal de YouTube. Los miembros son quienes me permiten seguir haciendo mi trabajo principal y además le llegarían todos los videos de forma anticipada. Buen lore, ¿eh? Buen lore. Un lore resumido de básicamente la vida de Elrond. Buen lore durísimo. Me agradó. Me gustó muchísimo esta primera parte del Consejo de Elrond, que va a haber mucho lore, va a haber muchísima historia más por delante, muchísimos datos. Y bueno, este capítulo es súper importante. O sea, este capítulo es el que caracteriza la comunidad del anillo. Así que sí, Glorfindel nunca apareció en las películas, tristemente. Así que venga, gente, espero que hayan disfrutado de la narración, que les haya agradado, y nos vemos en la próxima con más de El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo.